Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Facebook Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 45 al 52. Y la palabra del Señor dice así: Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Nuestro devocional se titula Caifás propone que se mate a Jesús. Algunas de las oraciones de nuestro Salvador aún no se han cumplido, pero la oración que ofreció ante la tumba de Lázaro fue concedida de inmediato. No solo oró para poder resucitar a Lázaro, sino también para que el milagro pudiera hacer que la gente creyera que su Padre lo había enviado. Aquí está la respuesta a la petición. Y muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto las cosas que hizo Jesús, creyeron en él. Al final, todas las intercesiones del Hijo de Dios recibirán su cumplimiento. Pero algunos de los judíos se dirigieron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. ¿Qué ejemplo ofrece su conducta de la dureza del corazón humano cuando no la suaviza la gracia divina? No creerá, incluso cuando uno se ha levantado entre los muertos. Quizás estos judíos incrédulos derramaron lágrimas de simpatía en la casa de María, porque hay muchos que están tiernamente apegados a sus amigos, pero que también están llenos de enemistad contra el Hijo de Dios. Los fariseos escucharon con entusiasmo los informes de estos informantes maliciosos y convocaron un consejo para considerar el tema. Fue en esta asamblea donde se sugirió el crimen más terrible que el hombre haya perpetrado jamás, el asesinato del Hijo de Dios. Fue sugerido por la persona que ocupó el cargo más santo del mundo. El sumo sacerdote reprochó a los fariseos su perplejidad diciendo: No sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Noten cómo oculta la maldad de su plan con un pretexto engañoso. No se atreve a decir: derramemos sangre inocente, librémonos del objeto de nuestra envidia, acusémoslo falsamente y démosle muerte injustamente. Satanás enseña a los hombres a esconder su maldad de sus propios ojos, no sea que su deformidad los haga retroceder con horror. Pero Dios ve las acciones de los hombres como realmente son. Sus pecados secretos están expuestos a la luz de su rostro. Nos sorprendería saber con qué nombres gentiles los hombres malvados han llamado a sus acciones más negras. Velemos, no sea que Satanás se aproveche de nosotros e imponga algún pecado sobre nosotros, dándole el nombre de virtud. Pero aunque el sumo sacerdote habló hipócritamente cuando propuso que un hombre muriera por el pueblo, también habló proféticamente. Sus palabras eran palabras de mentira en el sentido en que las usaba, pero eran verdaderas en otro sentido que él no conocía. Mientras su corazón estaba bajo el poder de Satanás, su lengua estaba bajo la dirección de Dios. No hablaba de sí mismo. Como el Señor puso palabras en la boca de Balaán, así también las puso en la boca de Caifás, aunque fue Satanás quien puso sentimientos en su corazón. Sin embargo, sus palabras solo expresaron una pequeña parte de la verdad, porque Jesús no murió solo por ese pueblo, sino que murió para reunir en uno a todos los hijos de Dios esparcidos en el mundo. Es el deseo de todos sus hijos estar con su Padre, y es el deseo de su Padre tener a todos sus hijos con Él. El pecado, como un tirano opresor, ha esparcido a su familia por el extranjero. La muerte los separa unos de otros, e incluso separa sus almas de sus cuerpos, pero la muerte de Cristo quitó la culpa del pecado, y destruyó el poder de la muerte. Al sonido de la última trompeta, los cuerpos que yacen pudriéndose en los sepulcros o olvidados en las profundidades del mar serán glorificados y unidos a los alegres espíritus de los justos. Aquellos que nacieron en diferentes épocas del mundo o que fueron separados por vastos océanos se mirarán unos a otros por primera vez en el hogar eterno de su Padre. Y todas estas bendiciones fluirán del terrible crimen sugerido por el sumo sacerdote. Bien puede llamarse plan de redención el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 1 versículo 9. Es un misterio que la voluntad de Dios se cumpla por la maldad del hombre, que el propósito que se formó en el cielo sea ejecutado por el infierno.
Pero aquí se muestra la sabiduría de Dios. El autor del pecado se ve obligado a echar mano para destruir sus propias obras y su propio reino. No sabía que la sangre de la cruz haría la paz y reconciliaría todas las cosas con Dios, sean cosas en la tierra o cosas en el cielo. No sabía que incluso sus propios siervos, cuando fueran rociados con esa sangre, se rebelarían y convertirían en siervos de Dios. Colosenses capítulo 1. Si lo hubiera sabido, no le habría sugerido a Caifás hacer que un hombre muriera por el pueblo.